Ah, mis muchachos, acérquense un poquito más, que la noche está fresca y la brisa parece querer llevarse las palabras antes de que lleguen a sus oídos. Hoy quiero contarles una historia que no se encuentra en los libros, pero que la vida se encargó de escribir con lágrimas y silencios. Es la historia de un padre y su hijo, y de cómo, por un descuido del corazón, uno perdió lo más valioso que tenía, y el otro, lo perdió todo. Dicen que la juventud es como un caballo desbocado, corre sin mirar atrás, convencido de que la fuerza nunca se acaba. Y así era aquel hijo, un muchacho lleno de ambiciones, con la mirada puesta más allá de los campos y del hogar. El padre, en cambio, era un hombre sencillo, de manos gastadas por el trabajo y un corazón tan grande que parecía abarcar la casa entera. Lo único que pedía era compañía, un poco de gratitud y la certeza de que, después de tantos años de esfuerzo, no estaba solo en el mundo. Pero el hijo soñaba con riquezas, con fiestas y con aplausos de gente que ni siquiera sabía su nombre. Cada vez que hablaba con su padre, en su voz había un tono de impaciencia, como quien siente que el amor ya no basta y que el hogar se ha vuelto una jaula. Y entonces, un día, ocurrió lo inevitable, el hijo pidió su herencia. Con palabras frías, como si fueran monedas cayendo en el suelo, le dijo a su padre que quería lo que le correspondía, que no deseaba esperar. El padre, con el alma partida, entregó lo que tanto había ganado con sudor. No discutió. No levantó la voz. Solo lo miró con esos ojos cansados que decían más que 1000 reproches: hijo mío, si tu felicidad está en otro lugar, que Dios te acompañe en el camino. Y el joven, sin mirar atrás, se marchó. Les confieso, hijos, que en la vida no hay dolor más grande que el de un padre viendo cómo la sangre de su sangre se aleja, no hacia un destino mejor, sino hacia un vacío que solo los años se encargarán de revelar. El muchacho partió con la frente en alto y los bolsillos llenos. En la ciudad lo recibieron las luces, el bullicio y las promesas de grandeza. Durante un tiempo, parecía que la vida le sonreía, banquetes abundantes, risas que no callaban, amigos que aparecían como moscas alrededor de la miel. Todo parecía perfecto, pero, mis pequeños, ¿saben algo? La abundancia mal llevada es como agua entre las manos, se escurre sin que uno lo note. El hijo gastaba sin medida, compraba lujos que no necesitaba y regalaba su dinero a quienes solo estaban allí por conveniencia. Cada noche era una fiesta y cada día un olvido. No se daba cuenta de que, mientras más grande era la música, más vacío se sentía su corazón. Los amigos lo alababan, lo buscaban, lo seguían, pero ninguno de ellos conocía realmente su nombre, ni su historia, ni su dolor. El padre, en cambio, lo recordaba cada amanecer. Se sentaba en la vieja silla del porche, mirando el camino de tierra, con la esperanza de ver aparecer a su hijo en el horizonte. No pronunciaba queja, solo un suspiro escapaba de sus labios: que el Señor lo guarde, aunque esté lejos de mi abrazo. Y el tiempo pasaba, como esas hojas secas que el viento arrastra sin rumbo. Un día, sin previo aviso, la fortuna comenzó a desvanecerse. El dinero se acabó, los supuestos amigos desaparecieron y las puertas que antes se abrían con sonrisas ahora se cerraban con indiferencia. El hijo, acostumbrado a la abundancia, se encontró de pronto en la más cruel pobreza. Buscó trabajo, pero nadie lo reconocía. Tocó puertas, pero ninguna se abrió. Aquella ciudad, que antes le parecía un paraíso, se convirtió en un desierto de indiferencia. Fue entonces cuando la soledad comenzó a pesar más que el hambre. Descubrió que lo que creía compañía eran sombras que se desvanecen cuando la luz se apaga. Y cada noche, mientras dormía en algún rincón olvidado, un recuerdo volvía a su mente, la mirada de su padre, serena pero llena de amor, despidiéndolo sin rencor. Mis nietos, la vida tiene formas extrañas de enseñarnos lo que de jóvenes no queremos escuchar. Lo que parece libertad sin límites, a veces es la más cruel de las cadenas. El hijo, que alguna vez había sido dueño de todo, terminó pidiendo un trozo de pan en las calles. Nadie lo miraba a los ojos, como si su miseria fuera un espejo que nadie quería ver. Se ofreció a limpiar establos, a cargar sacos de grano, incluso a cuidar animales que ni siquiera eran suyos. Y fue allí, en medio del hedor y la pobreza, donde comprendió lo bajo que había caído.
Una tarde, con el estómago vacío y las manos llenas de lodo, se sentó a la orilla de un campo. Observó cómo los cerdos comían las sobras y sintió que ni siquiera eso le pertenecía. Una lágrima corrió por su rostro, no de hambre, sino de vergüenza. Entonces, en ese silencio amargo, una voz interior le susurró: ¿acaso en la casa de tu padre no sobra el pan? ¿Acaso no hay abrigo y calor en aquel lugar que despreciaste? Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió recordar. El olor del café en las mañanas, el crujir del fuego en la chimenea, la voz de su padre llamándolo al caer la tarde. Se dio cuenta de que había cambiado todo eso por falsas promesas, por un espejismo que terminó evaporándose. Allí, en ese campo ajeno, entendió que no había riqueza más grande que un hogar donde alguien espera por ti. Con el corazón temblando, tomó una decisión: regresar. No como hijo orgulloso, sino como siervo humilde. Preparó en su mente las palabras que diría: Padre, pequé contra ti y contra el cielo. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mis pequeños, la vida tiene momentos de caída que parecen ser el final, pero en realidad son el comienzo de un despertar. A veces, necesitamos perderlo todo para descubrir lo que de verdad importa. El muchacho aún no sabía cómo sería recibido, pero algo en su interior le decía que debía volver, aunque solo fuera para pedir perdón. Y así, con los pies descalzos y el corazón roto, emprendió el camino de regreso. Cada paso que daba estaba lleno de miedo, pero también de esperanza. Porque, aunque lo había perdido todo, aún quedaba la posibilidad del perdón. El camino de regreso no era corto. Sus pies estaban agrietados, su ropa hecha jirones y su mirada cargada de cansancio. Pero dentro de su corazón había una pequeña llama que lo mantenía en pie, la esperanza de ver de nuevo a su padre, aunque fuera desde lejos. Durante las noches dormía bajo los árboles, mirando al cielo estrellado y recordando las veces que, de niño, su padre le señalaba las constelaciones y le decía: mira, hijo, aunque estemos en la oscuridad, siempre hay luces que guían el camino. Esa frase resonaba ahora más fuerte que nunca. Mientras tanto, el padre, en su casa humilde, seguía con su rutina. Cada mañana se levantaba temprano, se apoyaba en su bastón y salía al porche para mirar el mismo camino polvoriento. Algunos vecinos le decían que dejara de esperar, que su hijo nunca volvería. Pero él, con una fe inquebrantable, respondía: el amor de un padre nunca se apaga. Algún día lo veré regresar. Y fue en una de esas mañanas cuando algo cambió. A lo lejos, una silueta tambaleante se dibujó en el horizonte. El corazón del padre dio un brinco. Entre lágrimas y suspiros, reconoció lo que nadie más hubiera visto: aquel era su hijo. No importaban los harapos ni la debilidad de su andar, para un padre los ojos nunca se equivocan al mirar a su propio hijo. El anciano no esperó. Dejó caer el bastón y, con las fuerzas que le quedaban, corrió hacia él. Sus piernas cansadas parecían rejuvenecer con cada paso, como si los años se deshicieran en ese instante. El hijo, al ver la figura de su padre acercándose, se arrodilló en la tierra, incapaz de sostener la mirada. Llorando, empezó a pronunciar las palabras que había preparado: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero antes de que pudiera terminar, sintió unos brazos fuertes rodearlo. El padre lo levantó y lo estrechó contra su pecho. Hijo mío, dijo entre sollozos, estabas perdido y has vuelto. Eso es lo único que importa. Mis nietos, aquel abrazo era más grande que cualquier reproche, más fuerte que cualquier error. Era el abrazo del perdón, de un amor que nunca se rinde. El hijo no podía creerlo. Esperaba un castigo, un rechazo, quizás la frialdad de alguien que ya no confía. Pero en su lugar encontró ternura, encontró lágrimas que no juzgaban, sino que sanaban. Aquellos brazos que lo envolvían parecían decirle sin palabras: nada de lo que hayas hecho podrá borrar el hecho de que eres mi hijo. El padre, con la voz entrecortada, gritó a los criados que aún quedaban en su casa: traigan la mejor túnica y póngansela, coloquen un anillo en su mano y sandalias en sus pies, maten el becerro más gordo. Porque hoy celebraremos. Porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado.
Y así, la tristeza que por años habitó aquella casa se transformó en fiesta. Las paredes resonaron con música, las mesas se llenaron de comida y las risas reemplazaron a los silencios. El hijo, sentado junto a su padre, no podía dejar de llorar, pero esta vez eran lágrimas distintas, lágrimas de alivio, de gratitud, de un corazón que entiende por fin el verdadero valor de lo que había perdido. Mis pequeños, ese momento fue el clímax de su vida. Porque a veces, no es la abundancia ni las riquezas lo que nos llena, sino un simple abrazo cargado de amor verdadero. Y el hijo comprendió que había cambiado oro por piedras, banquetes por soledad, falsas amistades por el único amigo que jamás lo abandonaría, su padre. Esa noche, mientras el cielo se iluminaba de estrellas, el joven se arrodilló junto a su cama y prometió nunca más olvidar de dónde venía ni quién lo amaba sin condiciones. Padre, susurró, hoy entiendo que lo perdí todo, pero en realidad lo que más necesitaba siempre estuvo aquí, esperándome en tu corazón. La enseñanza de esa experiencia quedó marcada como fuego en su alma. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en las personas que nunca dejan de amarte. Y ahora, mis queridos nietos, quiero que escuchen con atención. Porque esta historia no es solo de un hijo y su padre. En realidad, es un espejo donde todos podemos vernos reflejados. ¿Cuántas veces en la vida hemos corrido detrás de riquezas que se desvanecen? ¿Cuántas veces hemos preferido los aplausos de los extraños en lugar del abrazo sincero de quienes nos aman? El mundo promete mucho, pero al final, cuando todo se derrumba, lo único que queda es el amor verdadero, el que no se compra ni se vende. El hijo de esta historia no solo perdió su fortuna, perdió algo más valioso, la paz, la dignidad y la seguridad de un hogar. Y sin embargo, cuando volvió, descubrió que el amor de un padre es más fuerte que cualquier error. ¿No es acaso así también en la vida real? Muchas veces, quienes más hieren nuestro corazón son los mismos a quienes más amamos. Y a pesar de eso, un lazo invisible nos sigue uniendo. Les diré algo que he aprendido con los años: los errores no nos definen, lo que nos define es lo que decidimos hacer después de caer. Ese muchacho cayó tan bajo que llegó a comer entre cerdos, pero en ese mismo barro nació su deseo de levantarse. Y fue ese deseo el que lo llevó de vuelta a los brazos de su padre. Nunca olviden esto, mis pequeños, siempre hay un camino de regreso. No importa lo lejos que alguien haya ido, no importa cuán roto esté su corazón, mientras exista amor, existe esperanza. Cuando terminen de escucharme, piensen en las personas que aman. Pregúntense, ¿sería capaz de perdonar como lo hizo este padre? ¿O acaso yo soy ese hijo que necesita volver, pedir perdón y abrazar de nuevo a quienes dejó atrás? El hijo que abandonó a su padre y lo perdió todo nos enseña que, aunque el orgullo nos haga ciegos, siempre habrá un lugar donde la puerta esté abierta, y ese lugar se llama hogar. Mis queridos nietos, quiero que guarden estas palabras como un tesoro en su corazón. La vida está llena de caminos, algunos nos llevan a la abundancia, otros a la soledad. Pero nunca olviden que no existe riqueza más grande que una familia que nos ama. El hijo pensó que con dinero compraría felicidad, pero terminó descubriendo que la verdadera fortuna estaba en aquel padre que nunca dejó de esperar. Esa es la lección más grande: lo material se gasta, se rompe o se pierde, pero el amor verdadero permanece. A lo largo de mis años he visto personas con bolsillos llenos y corazones vacíos, y también he visto a otros con muy poco en sus manos, pero con un calor en el alma que ni el invierno más frío puede apagar. ¿Qué creen que vale más? El muchacho lo aprendió demasiado tarde, pero gracias al perdón de su padre pudo rehacer su vida. Recuerden siempre esto: un error no significa el final de la historia. Cada error es un maestro disfrazado, y cada caída es una oportunidad para levantarse con más fuerza y humildad. El hijo de nuestro relato no volvió con riquezas, volvió con un corazón cambiado, y eso fue suficiente para recuperar lo que realmente había perdido: el amor. Quiero que lo piensen como si fuera una semilla. El orgullo es como una planta que crece rápido, pero sus raíces son débiles, se seca con facilidad. El amor y la gratitud, en cambio, son como un roble, tardan en crecer, pero cuando lo hacen, ninguna tormenta puede derribarlos. Y ahora les pregunto, ¿qué semillas están sembrando en sus vidas? ¿Orgullo y egoísmo que se marchitarán?
¿O gratitud y amor que darán sombra y frutos para siempre? Mis pequeños, nunca olviden que un abrazo sincero puede salvar un corazón y una palabra de perdón puede cambiar un destino. Así que, mis queridos nietos, cuando escuchen esta historia recuerden que no se trata solo de un hijo y un padre. Se trata de todos nosotros. Porque en algún momento de la vida, todos somos ese hijo que se deja cegar por las ilusiones del mundo, y todos necesitamos volver a casa, volver al amor, volver al perdón. El hijo perdió todo lo que el dinero podía comprar, pero al regresar descubrió lo que nunca debió soltar, el abrazo de quien lo amaba sin condiciones. Esa es la verdadera enseñanza, y quiero que la lleven grabada en el corazón. Puedes perder tu fortuna, tus amigos, incluso tu prestigio, pero si conservas el amor y la capacidad de pedir perdón, aún no tienes todo. Nunca se dejen engañar por las apariencias, porque el oro brilla, pero no calienta. Lo que de verdad ilumina y da calor al alma son los lazos que construimos con quienes amamos. Y si algún día sienten que han fallado, no teman volver atrás. A veces, dar un paso hacia el hogar es el acto más valiente de todos. Cuando me siento aquí, frente a ustedes, y les cuento estas historias, lo hago porque sé que algún día tendrán que tomar decisiones difíciles. Y en esos momentos quiero que estas palabras resuenen en sus corazones, no cambien lo eterno por lo pasajero, no suelten lo verdadero por lo que solo deslumbra un instante. El hijo que abandonó a su padre y lo perdió todo nos dejó una lección que nunca caduca. El perdón siempre tiene la última palabra, y el amor verdadero nunca deja de esperar. Y ahora, mientras cierran los ojos y dejan que esta historia repose en su corazón, pregúntense, ¿a quién necesito volver a abrazar? ¿A quién debo perdonar, o de quién debo pedir perdón? Porque la vida es corta, y el tiempo no espera, pero el amor, cuando es verdadero, siempre abre la puerta.